Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Gracias a todos poderosos por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes y su programa El País en Blanco. Muy buenas noches para cada uno de nuestros seguidores que hacen contactos con nosotros. Inmediatamente salimos al aire. Gracias por disponer de su tan valioso tiempo para con nosotros. Muchas gracias. El País en Blanco, el País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, dándoles inicio a su programa El País en Blanco de hoy, 1 del mes de abril de este año 2026, avanzando rápidamente este año y ya estamos en la Semana Santa. Hoy es importante destacar que el miércoles santo, y es importante destacar que ya estamos en plena Semana Santa y el pueblo dominicano les recomendamos que la Semana Santa no es una semana para tantas fiestas y tanta parranda, sino que es una semana para reflexionar, para pasarla tranquila en familia y conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la realidad. La Semana Santa la gente la coge como si fuera una semana totalmente de parranda, de gozadera, de visitar a las discotecas, centros de bebida y todo eso, pero la Semana Santa no es para estos fines. La Semana Santa es una época de reflexión, de tranquilidad y de conmemorar esta muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es así. Entonces le pedimos a la población que esta Semana Santa que cojan las cosas suaves, tranquilo, que lo más recomendable que la Semana Santa pase y que no tengamos esta cantidad de fallecidos como vemos años tras años, que la Semana Santa es la semana donde más personas pierden la vida, donde más personas lesionadas quedan a raíz de los disfrutes, la locura que comete la población en la Semana Santa. Entonces, creo que es importante destacar que el que se tome su trago, que no tome el volante, porque esto es algo preocupante, algo muy grave, ver una persona conduciendo un vehículo y al mismo tiempo tomando alcohol. Entonces hay que hacer uso de razonamiento y ser responsable. Si usted se toma su trago, pues no maneje, deje otra persona que sea quien conduzca ese vehículo, porque es algo triste ver que en la Semana Santa tantas personas pierden la vida a causa de estos accidentes de tránsito, y por eso la República Dominicana se encuentra en estos momentos
como en el país número 1 en accidentes de tránsito del mundo. Y las autoridades deben de prestar mucha atención para tratar de reducir a su mínima expresión esta estadística tan fatales y negativa para nuestra sociedad, porque es algo preocupante, muy preocupante ver este tipo de situaciones en la República Dominicana. Y es importante destacar que lo más importante es que no tengamos accidentes de tránsito, que la persona hagan uso de razonamiento, no tomen en Semana Santa, los que van a la playa prestar mucha atención y precaución a los niños, que siempre son muy perjudicados, porque vemos que años tras años una cantidad de niños salen intoxicados a causa de la ingesta de alcohol, y eso no puede seguir sucediendo en nuestra sociedad. Y creo que lo más recomendable es que los niños no se mantengan en ningún lugar donde haya bebida alcohólica, porque esto pone en riesgo su vida, y es preocupante este tipo de situación. Y al mismo tiempo le hacemos el llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, y estos padres o tutores irresponsables que le den alcohol a estos menores de edad, que se le aplique todo el peso de la ley. Eso es algo que se debe aplicar siempre, porque hay que prestarles mucha atención a estas situaciones. Entonces, cambiando de tema, vamos a analizar este tema de la reunión que tuviera el pasado lunes el presidente Luis Abinader con algunos empresarios de comercio de la República Dominicana, de estos que tienen que ver con lo que son los productos de la canasta familiar, para tratar de que a raíz de la crisis económica que está viviendo el mundo, luego de esta guerra entre Estados Unidos con Irán, entonces se le preste mucha atención, y que estos productos de primera necesidad de la canasta básica familiar, como le decimos popularmente, no sigan aumentando de precio de manera desproporcionada, que es algo que llena de preocupación a la sociedad dominicana, porque vemos que día tras día la cantidad de productos de primera necesidad aumentan de precio sin que haya autoridad, sin que haya quien le preste atención, quien controle nada. Y esto es preocupante. La situación de los precios en la República Dominicana es algo que tiene a la población totalmente preocupada. Entonces, vemos que esta reunión del presidente con empresarios de los productos de primera necesidad, para que los precios no sigan aumentando. Esto es una reunión que hiciera el presidente, que yo creo que esto no va a dar pie con bola de ninguna forma, porque aquí todos sabemos que los empresarios, con el libre mercado que tenemos, son quienes ponen los precios a los productos de primera necesidad y a bienes y servicios. Yo creo que esto no va a dar pie con bola, porque el gobierno siempre ha inventado algunos programas que son programas de improvisación, y no, además de eso, no cumple con lo mismo, porque hay un programa que el gobierno
del presidente Abinader implementó, que se llama Del Campo al Colmado, donde productos agrícolas iban a ser comprados a bajo precio en la finca, en los diferentes pueblos o campos donde se producen, y luego directamente desde el campo iban a ser llevados a distintos colmados donde se iban a vender a un precio asequible para la sociedad, y que la sociedad no tuviera que, con las intermediaciones de los comerciantes, comprar estos productos tan caros a un precio muy elevado. Pues ese programa del presidente Abinader, esto fue totalmente una farsa, porque este programa no ha funcionado. Y si no ha funcionado, entonces el pueblo no cuenta con esto. Y eso es algo preocupante. Este programa del gobierno de El Campo al Colmado, eso no sirve. Eso fue únicamente un anuncio para tratar de engañar a la población. Sigue en la República Dominicana los productos de primera necesidad por la nube. Semana tras semana siguen aumentando. Usted puede ver la cantidad de personas que se ven en los diferentes medios de comunicaciones y plataformas digitales que le han hecho algunas encuestas a personas que se encuentran en los comercios, y todo el mundo con el grito al cielo, porque es que la situación económica en la República Dominicana está muy difícil. Los productos de primera necesidad siguen aumentando a raíz de que el presidente tuvo esta reunión ahora el pasado lunes, pero eso no le importa a los comerciantes y seguirán aumentando los productos de primera necesidad a como ellos les dé la gana, porque no hay control con eso, y esto es preocupante. Por eso usted ve que el presidente había anunciado de que había una situación en el ámbito internacional, y que en esta reunión lo que se planificaba era controlar los precios, pero que al mismo tiempo decía el presidente que lo que más ha afectado en el ámbito internacional han sido lo que tiene que ver con los fertilizantes, que la gran mayoría de los fertilizantes son derivados del petróleo. Pero aquí no es únicamente los fertilizantes, en la República Dominicana es todo por la nube, y que todo sigue aumentando. Nosotros veíamos, por ejemplo, en el día de ayer, un trabajo que había hecho Telemicro, que salió a entrevistar personas en los diferentes comercios, y eso es algo lastimoso lo que pudimos ver ahí en ese trabajo que publicara Telemicro, la cantidad de personas quejándose por los productos de primera necesidad. En la República Dominicana los productos de primera necesidad, esta canasta básica del año 2020 a la fecha, ha aumentado en más de un 70%. Eso es algo preocupante. Hay muchos de estos productos de primera necesidad que han aumentado hasta más de 100%. Y es algo que usted se lo dice a cualquier persona y entiende que usted está siendo, en este caso, politiquero. Pero la realidad es esa, que los productos de primera necesidad en la República Dominicana, después de la toma de posesión del gobierno, el presidente Luis Abinader, lamentablemente no se han parado de aumentar. Y eso es algo que preocupa a la sociedad dominicana, donde ya los más desposeídos no tienen derecho a comer, y la clase media va en ese mismo camino porque no aguanta los precios tan altos y sin que haya autoridad que le presten atención a esta situación de los productos de primera necesidad. Y lamentablemente, día tras día seguimos observando que el poder adquisitivo de la familia dominicana se le sigue complicando más, porque se sigue reduciendo su poder adquisitivo,
y aquellos que tenían la oportunidad de por lo menos comer 2 veces al día, ya lamentablemente no lo pueden hacer y tienen que hacerlo una sola vez, porque la situación es difícil. Los productos tan altos, los precios por la nube y al mismo tiempo, lo más gravoso, la recesión económica que vive la República Dominicana, que únicamente la economía está buena para los funcionarios del gobierno, porque como eso viven de dinero del pueblo, para eso sí está buena la economía, pero para el pueblo común se lo está llevando el mismo demonio y es algo preocupante. Por eso usted ve que se han publicado algunas estadísticas de los diferentes bancos comerciales y dicen que la República Dominicana, los usuarios del banco o los clientes se han convertido en clientes muy morosos porque no están pagando su deuda, porque incluso los bancos se van más lejos y más profundo y pueden demostrar de que una cantidad de la cartera de clientes que tienen lo mismo se ha estado endeudando hasta para comer, algo que es preocupante en la República Dominicana y en cualquier sociedad del mundo, que la persona se esté endeudando hasta para comer. Eso es algo preocupante y algo que hay que prestarle mucha atención. Creo que con las crisis que está viviendo la República Dominicana, ahora en esta Semana Santa que tenemos, que ha iniciado este Domingo de Ramos que pasó y ya hoy miércoles santo, la situación es que para el próximo lunes hay muchas expectativas de que ya para esta semana entrante comenzarán algunas protestas en el territorio nacional por los aumentos de los productos de primera necesidad, algo muy preocupante que nos llama poderosamente la atención por la situación que es miedoso este tipo de accionar, porque esto se podría convertir en lo que podría ser una poblada como la poblada que vimos en 1984 en el gobierno del doctor Jorge Blanco, de aquel desastre de la sociedad dominicana, donde en esa poblada el gobierno mató miles de ciudadanos dominicanos que se levantaron en protesta porque al pasar la Semana Santa de ese año, los regresos de los ciudadanos a la ciudad encontraron que los productos de primera necesidad habían aumentado en muchas ocasiones hasta un 200%. El pueblo no aguantó, se lanzó a la calle y el gobierno lanzó la guardia a la calle y mataron una cantidad de ciudadanos dominicanos en protesta por el bienestar de la sociedad dominicana. Y esto es algo preocupante, hay que prestarles mucha atención porque a como va la cosa, aparentemente esto se podría volver a repetir en la República Dominicana con la crisis económica que vive el país, la falta de circulante, que es muy difícil conseguir dinero en la República Dominicana porque no hay circulante en la calle, y entonces encima de esto los productos de primera necesidad aumentando de precio. Entonces yo creo que esta reunión que hiciera el presidente Luis Abinader con algunos empresarios de la canasta básica familiar, esto no va a dar pie con bola y se seguirá complicando la situación para que los más desposeídos y la clase media en la República Dominicana tengan la oportunidad por lo menos de tener su tres caliente en nuestro país, situación que con la política económica del presidente Luis Abinader y el PRM, esto es imposible en la República Dominicana.
Recuerden que el país en blanco, esto es en vivo, el país en blanco en vivo al servicio del pueblo. Otro tema, siguiendo ahí mismo con lo que ha sido el presidente Luis Abinader, en el día de hoy el presidente promulgó la ley que elimina la candidatura independiente. Algo preocupante en la República Dominicana, que se hayan puesto de acuerdo los congresistas para eliminar la candidatura independiente de la ley de régimen electoral, un derecho constitucional, y además de eso, con una sentencia de este Tribunal Constitucional que ordena a la Junta Central Electoral organizar las candidaturas independientes. Entonces vemos que lo que hizo el Congreso, se puso de acuerdo para eliminarle este derecho que tiene la población, que tiene cualquier ciudadano, que lo establece la Constitución, el derecho de elegir y ser elegido. Entonces el Tribunal Constitucional, reconociendo este derecho que lo establece la Constitución de la República, entonces lo que han decidido es eliminar los articulados de la ley de régimen electoral que permitían lo que era la candidatura independiente, y entonces la eliminaron para que los ciudadanos que aspiran a una posición, que puedan obtener una candidatura independiente, en este caso se les cierra la puerta. En este caso es un palo acechado al pueblo dominicano y a la democracia. Y vemos que hoy, miércoles 1, miércoles santo, es algo preocupante. El presidente Abinader, el pueblo en vacaciones de Semana Santa, hoy en este caso promulgó la ley que elimina la candidatura independiente. Es algo que llama poderosamente la atención que un gobierno, un presidente que dice ser muy democrático, como dice el presidente Abinader, y en este caso le da un palo a la democracia promulgando esta ley nefasta, que lo único que trae consigo es crearle más trabajo a los abogados que trabajaron en el Tribunal Constitucional, porque esta ley promulgada hoy por el presidente Abinader debe de ser declarada inconstitucional por el mismo Tribunal Constitucional, que reconoció estos derechos de elegir y ser elegido, que están plasmados en la Constitución de la República, pero que este grupo de congresistas, en este caso en su gran mayoría delincuentes, narcotraficantes, no quieren darle oportunidad para que personas que quizás con más preparación que esto y con una moral muy elevada, muy honesta, puedan tener la oportunidad de servir al pueblo. No, pues este grupo de congresistas, que yo he llamado el Congreso más nefasto en los últimos 30 años en la República Dominicana, salvo honrosas excepciones, se pusieran de acuerdo para eliminar la candidatura independiente. Ahora los abogados tienen trabajo que hacer para que el Tribunal Constitucional declare esta aberración aprobada por el Congreso Nacional y hoy promulgada por el presidente Luis Abinader inconstitucional, por violentar la Constitución de la República, por violentar una sentencia del mismo Tribunal Constitucional que ordena la organización de la candidatura independiente, pero que este grupo de delincuentes lo que hizo fue eliminarla.
para que de esta oportunidad sacar a todas aquellas personas que podrían convertirse en figuras importantes y quizá hasta pudiendo ser presidente de la República o personas de alto nivel en el organigrama político estatal, pero de esta forma le matan esa ilusión y del mismo modo agreden a la democracia y le violan sus derechos de elegir y ser elegido a cada uno de estos ciudadanos. Ellos se han inventado que pueden ser directamente como ellos lo han hecho a través de una organización política para que de este modo quitarle el derecho que tienen ellos de aspirar de manera independiente. Pero esto es algo preocupante porque vemos que este es un palo acechado a la democracia dominicana que le ha dado en primer lugar el Congreso, en su gran parte formado por una mayoría de narcotraficantes, y en segundo lugar otro palo, el palo acechado que le ha dado el presidente Luis Abinader a la democracia del pueblo dominicano en el día de hoy, promulgando esta ley nefasta e inconstitucional que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos en la República Dominicana. Recuerden que el país en blanco está en vivo, al servicio del pueblo. Cualquier información, cualquier opinión, escríbanos por aquí, por la plataforma que el país en blanco está al servicio del pueblo. Entonces, otro tema que vamos a analizar en el día de hoy y ha sido el apresamiento que hiciera el Ministerio Público a otro miembro de la institución, en este caso al procurador fiscal del Distrito Nacional, Aurelio Valdés Alcántara, que fue apresado y acusado de soborno directamente por sus compañeros o colegas de este importante órgano acusador, en el cual han formalizado un expediente de solicitud de medida de coerción donde han plasmado que este fiscal, Aurelio Valdés Alcántara, estaba sobornando a uno de los imputados del caso Senasa, en el cual este le exigía la suma de $200,000, un vehículo de una marca de alta gama, llámese un vehículo Mercedes-Benz, un reloj alta gama también, un Rolex. Y esto es algo que es lastimoso ver una situación como esta en el órgano acusador, donde este fiscal, este joven fiscal del Departamento Anticorrupción del PECA, ha caído en ese gancho que le organizó y le planificó el mismo Ministerio Público, su mismo compañero. Y es algo preocupante. Entonces, ahí vemos que este procurador fiscal estaba sobornando con los imputados de este caso, el caso de el robo y el asalto a la salud del pueblo Senasa, donde sabemos que aquí no fue ese solo fiscal. Ese fiscal fue el que se cogió como chivo expiatorio, pudiéramos decir, pero aquí todos sabemos, especialmente nosotros, los abogados que ejercemos en la materia penal, que somos en su gran mayoría litigantes, sabemos cuál es el entramado y cuál es el accionar que se vive en este tipo de situación. Y eso lo vemos a diario y algo que
nos preocupa bastante porque vemos que esta situación ha afectado directamente al Ministerio Público, y eso es porque un miembro, dicen ellos, que se salió de las reglas. Pero esto sucede a diario. Todos los abogados que ejercemos la materia penal vemos esto a diario y muchas veces lo vivimos. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que este caso de robo y el asalto del SENASA, quizá el monto que ha plasmado el Ministerio Público en su solicitud de medida de cohesión, yo creo que es un monto hasta insignificante, pudiéramos decir, porque cuando se está tratando de $200,000, que es lo que ha planteado el Ministerio Público, yo creo que ese monto es insignificante, porque aquí la gran mayoría de ciudadanos sabemos que el robo y el asalto de SENASA, ese robo está sobre los 100,000 millones de pesos. Ahora se ha hecho una maniobra, se ha hecho una laraca por parte del mismo Ministerio Público para tratar de apaciguar la población, para hacerle entender a la gente que el robo no es tan grave, pero este robo sobrepasa al robo y el asalto del Baninte, que fue en el gobierno de Hipólito Mejía en los años 2003 y 2004. Entonces, este robo sobrepasa esa cantidad. ¿Qué sucedió? El Ministerio Público le buscó un punto medio, porque si en realidad el robo y el asalto de SENASA se aplicara la ley, se aplicara las reglas como debe ser, y se buscaran todos los culpables involucrados en este robo y asalto a la salud de los más desposeídos, medio PRM no cabe en la cárcel de Las Parras en Guerra, porque este entramado corrupto y mafioso de asaltante de la salud del pueblo, del gobierno, que está directamente incrustado desde la más alta esfera del gobierno, el presidente Luis Abinader. Este es un entramado que está desde el Palacio Nacional, pudiéramos decir, hasta los más pequeños de la cadena, que pudiera ser hasta los que limpian en los hospitales y en las diferentes farmacias involucradas de este caso. Esa es la realidad. Entonces, aquí medio gobierno, el PRM, hay que llevarlo a la cárcel de Las Parras, si se aplicara la justicia, porque vemos ahí que el robo de SENASA, en su gran mayoría, de la cantidad de millones que vemos que se distrajeron aquí, fueron para la misma reelección del presidente Luis Abinader. Y eso se ha querido tapar, se ha querido mantener ahí. Entonces yo creo que este fiscal lo único que hizo fue tratar de quitarle dinero a estos asaltantes de la salud del pueblo. Y esa es la realidad, y yo entiendo que él no ha sido el único. Todos esos que están envueltos en estos procesos son procesos que se manejan a la oculta, como dicen por ahí, y todos aquellos imputados que sacan de los expedientes, eso no es a lo loco. Esos imputados, para sacarlos de los expedientes, pagan una enorme suma de dinero que se recibe muchas veces en efectivo y en lugares oscuros. Y esa es la realidad. Eso de que fue este muchacho, que este fiscal, no, ese fiscal es uno de los más pequeños de la cadena. Si se investiga a profundidad, usted se va a dar cuenta que la cantidad de recursos que se ha estado manejando ahí no ha sido nada más el dinero que tienen los imputados, sino el dinero que se ha dado para sacar gente de los expedientes, el dinero que se ha dado para no mencionar gente. Y todo eso está ahí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a Aurelio Alcántara le pusieron un pequeño
gancho, como dicen por ahí, para entonces apresarlo. Y quizás apresando a este fiscal, los que están involucrados con más garantía de cobro en estos casos de corrupción se estarían tapando, y esa es una situación que habría que investigar, porque eso todos sabemos que la cantidad de recursos que se mueve ahí, donde hay una cantidad de corruptos, una cantidad de sobornantes y sobornados, esto no se mueve a lo loco. Esa es la situación. Perdón. Pues bien, entonces esa situación es una situación que se debe investigar a profundidad. Yo sé que en la solicitud de medida de coerción al fiscal Aurelio Valdés Alcántara, el Ministerio Público le está pidiendo la prisión preventiva de 1 año. Este año yo entiendo que el juez se lo va a dar porque lo está pidiendo el Ministerio Público, y van a declarar el caso complejo, pero es una situación que se le debe de prestar mucha atención, porque aunque este fiscal no debió hacer eso, eso está muy mal hecho de sobornar a imputados, pero yo entiendo que él no es el único, porque como sabemos, en todas las ramas, en todas las profesiones, hay buenos y hay malos, y esa es la realidad. Y cuando se trata de tanto dinero, como es el caso de el robo y el asalto del SENASA, es algo que llama poderosamente la atención, por lo que yo entiendo que estos son 2 centavos comparándolo con el robo que hay aquí. Entonces esto es algo preocupante que se debió de manejar directamente desde la misma fiscalía, desde el mismo Ministerio Público, porque esto ahora pone en tela de juicio la cantidad de procesos que ha trabajado este fiscal, porque era un fiscal ya del PECA, y cuando lo tienen en este organismo es porque entienden que son de los mejores, y sin duda que era un excelente litigante, y yo creo que aquí se le debe de prestar mucha atención, porque esto se debió manejar desde el mismo Ministerio Público, sin tener que hacer este escándalo que ahora pone en tela de juicio a todos los procesos que han estado trabajando estos fiscales, y al mismo tiempo a la fiscalía, de que ahí se muestra que no hay confianza y no hay seguridad en estos tipos de casos. Y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano hoy, con el apresamiento y solicitud de medida de coerción del procurador fiscal Aurelio Valdés Alcántara del Distrito Nacional. Recuerden que estamos en el País en Blanco, y que el País en Blanco está en vivo al servicio del pueblo, como debe ser. Pues bien, entonces otro tema que vamos a analizar ha sido que en el día de hoy, 1 de abril de este año 2026, ha llegado a Haití un contingente de fuerza de supresión de pandilla, como le ha llamado la ONU, de unos 750 miembros que se están agregando para combatir las pandillas en Haití. Eso es algo preocupante, la cantidad de muertos que llevan esta pandilla. Vemos que hay pueblos completos que han sido evacuados de su territorio a raíz de las actuaciones pandilleras, y la cantidad de muertos que hay en Haití es algo preocupante, donde vimos esta semana que las pandillas mataron y quemaron
a más de 70 personas en Haití. Algo preocupante, vemos que la violencia en Haití no para por la cantidad de delincuentes que están introducidos en las diferentes pandillas, y esto es algo preocupante. Entonces yo creo que ya con el inicio del día de hoy, de el ingreso de 750 militares que llegaron a Haití en el día de hoy para combatir a la pandilla, yo creo que es un punto importante. Estos militares que llegaron a combatir la pandilla en Haití vinieron desde el país de Chad, que es un país de África, y vinieron en el día de hoy. Ha anunciado la ONU que antes de septiembre ya estarán los 5.000, que son lo que se había acordado, y que con estos 5.000 agentes contra pandillas, la situación se va a regularizar en Haití, eliminarán todo esto pandilleros, y entonces se convocará a elecciones posiblemente para el año entrante. Y creo que es importante que se le dé seguimiento y se eliminen las pandillas haitianas para que entonces este país pueda organizarse y pueda comenzar a avanzar. Porque lamentablemente los haitianos solos no pueden hacer absolutamente nada con la cantidad de delincuentes que viven en ese país. Entonces vemos que ya eso significa que hay una pequeña luz al final del túnel, porque ya si llegaron 750 y que estos estarían encabezados por los Estados Unidos, y que Estados Unidos tomará el control y se encargará de sustentar a estos agentes por un año. Entonces creo que es importante, porque en un año ya se ha organizado el país, y eso es lo que queremos y esperamos, que en Haití se le ponga control a toda esta violencia que hay, porque es algo lamentable la situación que está viviendo el pueblo haitiano, donde las pandillas se han adueñado de gran parte de ese territorio. Y algo preocupante ver la cantidad de pandilleros armados con armas de guerra en la calle, eliminando muchas veces personas muy trabajadoras, personas serias y personas que no tienen nada que ver con estos problemas. Pero lamentablemente la pandilla en Haití no tienen control de que las cosas van a salir bien, porque en el día de hoy hemos visto diferentes publicaciones de diferentes informaciones del pueblo haitiano, donde vemos que en pueblo de Haití en el día de hoy hay tantas personas muertas por la pandilla, y que ni siquiera las autoridades han aparecido a recoger estos cadáveres, y los cadáveres se encuentran rodando en la calle ya con varios días. Y esto es preocupante, la situación que está viviendo el pueblo haitiano. En este mismo tema vemos un punto importante. En el día de ayer el gobierno dominicano llevó una cantidad de militares a proteger la frontera, donde en manos del ministro de Defensa, el comandante Onofre, ahí pudimos ver que fueron enviados 10.000 soldados a cuidar la frontera dominicana. Y creo que es un punto importante, porque ahora con el regreso de la fuerza que viene de suspensión de pandillas en Haití, todos esos delincuentes que no encuentren dónde esconderse en el territorio haitiano tratarán de cruzar
la frontera a territorio dominicano. Entonces, creo que es una decisión sabia y una decisión muy importante de proteger la frontera dominicana. Y creo que así pudiéramos tener una esperanza de que la situación en Haití pueda cambiar y pueda mejorar para el bienestar de este pueblo haitiano que tanta profundidad han tomado las pandillas, llevando este pueblo a una crisis total en todo su territorio de Haití. Recuerden que el país en blanco está al servicio del pueblo. Otro tema, siguiendo con el ámbito internacional, pero ya saliendo de Haití, vamos a los Estados Unidos, y ha sido que la noche de este miércoles el presidente Donald Trump dio un discurso de unos 20 minutos donde planteó algunos temas muy importantes con relación a lo que es la guerra que está llevando Estados Unidos en Irán. Y esto es algo que llama poderosamente la atención porque el presidente Donald Trump ha dicho que ya no queda nada en este país y que aparentemente la guerra ya está muy avanzada y que Irán estaba enriqueciendo bastante uranio y que había que darle seguimiento para eliminarlo, según el presidente Donald Trump, y que ya están destruidos. Pero aparentemente esta noticia o estas declaraciones que diera el presidente Trump en el día de hoy no es la realidad que vive Irán, porque Irán ha decidido continuar la guerra. El presidente Trump dijo que pudiera ser que quedaran 3 semanas de guerra, pero yo entiendo que la situación aquí es más complicada porque los iraníes no tienen ánimo de terminar la guerra. Y el presidente Donald Trump ha estado dando declaraciones y los iraníes la han estado desmintiendo. Entonces aparentemente estos no tienen la intención de que la guerra termine por ahora. Ahí vemos que el presidente Trump dice que en 3 semanas terminará la guerra, pero que la economía global estaría siendo muy afectada. Yo creo que la economía global no estaría siendo muy afectada, sino está afectada ya por la cantidad de aumento que llevan los combustibles y otros commodities, porque por aquí, por el estrecho de Hormuz, se transporta el 20% de todo el petróleo del mundo, de esta pelotita, el globo terráqueo. El 20% pasa por ahí. Entonces vemos que el estrecho de Hormuz está abierto, pero nadie se atreve a cruzar. Y ahí vemos una cantidad de una fila de miles y miles de barcos de todo tipo que están ahí para cruzar el estrecho de Hormuz, pero nadie cruza por miedo a que lo van a atacar. Y si los iraníes no dan la decisión de que ya se levanta la espera y se pone en circulación una cantidad de estos barcos que están esperando aviso o permiso para pasar por este estrecho de Hormuz, la cosa es más complicada. Están así que Irán le ha dado luz verdes a China, a España y a la India para que pasen su barco que tienen parado ahí, pero en la situación que se encuentra el estrecho de Hormuz,
ninguno de estos países se han aprestado y han decidido cruzar su barco por este estrecho de Hormuz. Han decidido seguir esperando y es la situación, porque en el caso de Irán, Irán dice que tienen permiso, los chinos, indios y españoles tienen permiso para cruzar, pero nadie se arriesga. Entonces, Estados Unidos estuvo anunciando el inicio de esta semana que iban a tener tropas terrestres para ocupar el estrecho de Hormuz, situación que no es posible que Estados Unidos pueda hacer esto porque los iraníes acabarán con las tropas norteamericanas en segundo, eso es totalmente seguro. Entonces no es como está diciendo el presidente Donald Trump, porque los iraníes no están en el ánimo de terminar la guerra. Y si no están en el ánimo de terminar la guerra, van a seguir los ataques. Ya vemos que es una realidad, está devastado, y Irán está devastado totalmente, pero siguen luchando y siguen en pie porque es una situación complicada. Recuerden que la población iraní sobrepasa los 90 millones de personas, y ya con la muerte de los ayatolás y su gobierno, no es verdad que estos van a dejar de pelear. Entonces hay una situación más complicada, que para los iraníes, todo aquel que muere vive nuevamente. Para ellos la muerte no es un castigo ni es un problema, y eso es algo preocupante. Y por eso usted puede ver que están muy decididos, y lamentablemente el estrecho de Hormuz no se abrirá hasta que los iraníes no den la última decisión y autoricen a que pase. Usted quiere ver problemas, que trate de cruzar uno de esos petroleros que están ahí esperando que sean de los que pertenezcan o apoyen a los Estados Unidos. Y esa es la realidad. Estados Unidos, el presidente Donald Trump, el día antes de ayer, anunció que los países de la OTAN deben de ir ellos a buscar su petróleo, pero con la situación de que deben de ir ellos a buscar su petróleo, eso le está diciendo que el presidente Donald Trump no tiene control de la situación que está pasando en Irán, y nadie se atreve a pasar por ahí, únicamente por la decisión de que Irán todavía no ha dado permiso a ver estos grandes barcos cruzando por aquí. Y esto es algo preocupante, y por eso vemos que la guerra continúa. Vemos una cantidad de pozos petroleros ardiendo. Creo que es un abuso o un crimen de lesa humanidad ver tanto petróleo ardiendo, y creo que se debe buscar una forma de que esta guerra pueda llegar a un acuerdo, pero aparentemente los iraníes no están en eso, y Estados Unidos cada vez se está debilitando más, y esta guerra con Irán, Estados Unidos no la va a ganar, porque lo primero es que Estados Unidos, sus bases militares que tiene en países que quedan cerca de Irán, han sido destruidas por Irán, y esa es la realidad. Ellos han destruido toda esta base norteamericana que se encuentran en esos países que apoyan a Estados Unidos. Entonces es muy difícil que Estados Unidos pueda tomar control del territorio iraní si no tiene tropas dentro del territorio. Y tropas de Estados Unidos en el territorio iraní serían tropas que mueren inmediatamente, porque es una situación muy complicada
y además de eso queda muy lejos de Estados Unidos. Para Estados Unidos tratar de tomar el control terrestre de Irán por la situación de que no tienen oportunidad de tomar este territorio que le queda bastante lejos a los Estados Unidos. Y esa es la realidad. Los iraníes seguirán peleando, seguirán batallando, y la situación es que hasta que los iraníes no den el permiso y autoricen el cruce del estrecho de Hormuz, lamentablemente todo seguirá igual y la guerra continuará día tras día, porque la situación que está viviendo Irán es una situación muy complicada por la situación de que son dos países que le han estado encima, Estados Unidos e Israel, y en este caso Irán ha seguido sobreviviendo. Y lamentablemente para los Estados Unidos será muy difícil tomar el control del estrecho de Hormuz, porque los iraníes no se dan por vencidos y la guerra continuará en este importante punto en el Medio Oriente por el estrecho de Hormuz y los petróleos y los uranios que tiene Irán en favor y defensa de ese pueblo. Así es que hay que esperar, hay que seguir mirando el desarrollo de esta guerra, porque la realidad que vive Irán y que viven estos países no es la que está planteando en este momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que entiende que ya en 3 semanas finalizará la guerra de Irán, y esto es preocupante para la economía global en todo el mundo, pero muy perjudicial para países que no producen petróleo y países que tienen mala administración de las autoridades, como en el caso de la República Dominicana, con un gobierno indolente, un gobierno enemigo de la clase más poseída, y un gobierno que lo único que le importa es mantener su grupito en órbita, y al pueblo común y corriente y la clase media y la más poseída que se la siga llevando el mismo demonio en la República Dominicana.